Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Hernández. Una vez más, después de estar ausente unos días por cuestiones de trabajo, estoy aquí frente a las cámaras para tratar un asunto de interés que nos compete en esta semana. ¿Y cuál es el asunto que tenemos el día de hoy? Y es nada más y nada menos la fama que le ha creado el candidato a la presidencia de la República, el señor Antonio Meade Curibreña, abanderado por el PRI, PANAL y el Partido Verde. Y esto es la acusación que le hizo a Andrés Manuel López Obrador sobre la luchadora social Nestora Salgado. De una manera cobarde, de una manera en la cual no se vale usar este tipo de foros para enjuiciar y calumniar a personas que de veras han hecho por su comunidad, han hecho el trabajo que el gobierno federal no ha podido hacer. Y esto lo resumo en la amnistía que Andrés Manuel López Obrador pretende echar a andar cuando llegue a ser presidente de la República. Lo he externado una y mil veces que esta amnistía va encaminada para todos aquellos campesinos o aquellos ciudadanos mexicanos los cuales han sido presos por la pobreza y los ha llevado a inmiscuirse en algunos de los actos del crimen organizado, en este caso los campesinos de Guerrero sobre todo, los cuales se han visto envueltos en sembrar esa famosa amapola, en donde Andrés Manuel López Obrador pretende no enjuiciarlos por sembrar ese tipo de cultivos ilícitos, sino hacerles una oferta de cultivos los cuales son lícitos, y puso como ejemplo el maíz, en lo cual el señor Bronco lo corrigió, queriéndolo corregir que ahí no se sembraba maíz. Pues sí se siembra maíz, señor Bronco, en el estado de Guerrero. Lo que pasa es que no está bien informado es usted. Entonces Andrés Manuel López Obrador pretende que los cultivos lícitos como el maíz y otros más, que no pudo nombrar en ese momento porque es corto el tiempo, sean los cultivos de ellos, que vuelvan otra vez a la legalidad. Entonces, la señora Nestora Salgado, para hacer un recuento más o menos quién es para los compañeros que nos siguen en Conexión MX y todavía no se pregunten ni quién es Nestora Salgado. Nestora Salgado es originaria de Olinalá, Guerrero. Ella nació en el año de 1971 y muy jovencita emigró hacia los Estados Unidos por motivos que ustedes ya conocen, que es la suma pobreza en la cual viven esos pueblos. Allá se casó en los Estados Unidos, tuvo 2 hijas con las cuales adquirió su ciudadanía americana, también conserva su nacionalidad mexicana, y ella iba y venía con frecuencia al estado de Guerrero, iba a Estados Unidos, muy comúnmente se le veía en esos estados ayudando a la gente, sobre todo siempre fue una persona de un sentido social de caridad. En el 2004, estando en el país de México, sobre todo en el estado de Puebla, sufrió un accidente, la cual le llegó a afectar sus cuestiones psicomotoras de los brazos y afectándole dolores neuropáticos, los cuales la llevaron a que la pensionara el gobierno de Estados Unidos, en lo cual le dio la oportunidad de regresar a su estado natal y a su ciudad que se llama Olinalá, que ya se las había nombrado. Se vino con sus niñas y lo primero que empezó a hacer es hacer una persona de lucha social. Al ver en el hartazgo que estaba viviendo su pueblo de tanto secuestro, tanta extorsión y tanta pobreza, empezó a ser una luchadora social ahí. Al grado que el pueblo la llegó a querer tanto que cuando sucede el asesinato de un taxista, el pueblo se levanta, entre comillas, en armas, ya estaban hartos.
Y Nestora Salgado es una de las principales, las cuales es una líder. Y empiezan a verla a ella como una bandera para cuidar esa comunidad. Hay un artículo que es el 701, no sé si es del estado de Guerrero o a nivel federal, en las cuales se pueden crear policías comunitarias en esos pueblos indígenas donde se pueden regir con sus propias leyes, en los cuales ellos cumplen ese requisito y crean su propia policía comunitaria, apegado a derecho. Y Nestora Salgado queda como líder de ese pueblo, queda como jefa de esa policía. Y durante años estuvo ejerciendo ese poder, en la cual tenían ciertos retenes para ingresar al pueblo y así mantener la tranquilidad y paz, la cual el gobierno federal ni estatal nunca pudieron ejercer. Que es lo que también Andrés Manuel López Obrador, no sé si recuerdan, es lo que propone. Que si el Estado no ha podido darles esa tranquilidad, que tienen que formar ese tipo de policías. Que entonces Andrés Manuel López Obrador lo que sugiere cuando sea presidente de la República es que ahora sí el Estado va a ejercer el control total de esas comunidades y va a ayudar a la gente que está ahí. Y no van a estar como hasta el día de hoy, siendo cómplices de la delincuencia organizada. Porque eso es lo que hacen las entes policíacas que son emitidas por el gobierno federal. Simple y sencillamente son cómplices de todos esos tipos del crimen organizado. Entonces, ¿cuál es el problema central que le pasa a la señora Nestor Salgado? Que por cierto quiero recordar algo de lo que dijo el señor José Antonio Meade Curibreña, que ya lo dije, de una manera cobarde, como son los señores del PRI. Le dice Andrés Manuel López Obrador: Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, secuestradora que está libre por una falla de la policía. Esto es, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Y le entregó un papelito. José Antonio Meade Curibreña, vuelvo a repetir, no seas tan bajo y sé responsable. ¿Qué acaso crees que se nos olvida que tú, siendo gobierno y estando en Sedesol y en Secretaría de Hacienda, donde pasan los dineros, nunca tuvieron la capacidad y nunca la van a tener porque son deshonestos y corruptos, de tener unas policías que de veras den esa tranquilidad a esos lugareños de esos lugares? Y ahora vienes a curarte en salud, diciendo que una luchadora social, las cuales le duele a tu partido. Porque cuando los luchadores sociales van a favor tuyos, como esos de Antorcha Campesina, que solo son unos delincuentes, esos sí son secuestradores, son terroristas, esos de Antorcha Campesina. Y no se nos olvida lo que hicieron en el Estado de México. Cuando de veras salen luchadores sociales para ayudar a su comunidad, y no en la compra de votos como le hacen ustedes y le están haciendo hasta el día de hoy, sino que quieren una paz y una tranquilidad, y sobre todo quieren justicia, lo cual ustedes nunca han podido hacer en esas comunidades. Y cuando de veras surge una persona como esta señora, les duele, y son capaces de calumniarlas, de injuriarlas, de denostarlas. Caes en la bajeza, Antonio Meade Curibreña, todavía en un foro nacional, de exhibirte y de exhibir a este gobierno fallido en el cual perteneces tú y Ricardo Anaya. El contubernio que tienen ustedes dos y el daño que le han hecho a esta nación, lo acabas de anunciar en ese debate. Ese debate donde a una persona que solo lucha por su comunidad, lo único que haces es denostarla,
Y creo que no se vale. Por eso ya estamos hartos los mexicanos. Por eso Andrés Manuel López Obrador aglutina a la mayoría de ellos. A lo mejor muchos no comulgan con sus ideales, pero es la bandera del hartazgo también. Y todo gracias a ustedes. Porque en vez de defender a esta persona que luchaba por su gente, lo único que haces es denigrarla. Y te la das de buenito. Te la das de honesto. Pues aquí le demostramos a la comunidad de México y a los mexicanos que están en otro país trabajando por cuestiones de pobreza. Aquí lo único que demuestras es tu inoperancia y tu deshonestidad. Ya basta que te la estés dando de que no has robado. Si lo acabas de hacer a nivel nacional. ¿Cómo piensas que si quedas presidente de la República o Ricardo Anaya, que es tu socio, es de la manera que van a arremeter contra esos luchadores sociales, fincándoles responsabilidades inventadas, como lo hicieron con Nestora Salgado, acusándola de secuestro de 2 personas? ¿Cómo se le ocurre que siendo la líder de la policía de esa comunidad va a secuestrar a alguien si tiene todas las facultades de detener a las personas que las agarran infragante en un delito? Y luego acusarla de un asesinato de una persona en la cual Nestora Salgado no se encontraba en ese lugar en ese momento, sino a 150 kilómetros esperando al gobernador de ese estado. Y todo esto pasó a nivel internacional. El señor Obama, siendo presidente, le pidió 1 y 1000 veces a Enrique Peña Nieto que revisara el caso. Derechos Humanos de Estados Unidos también se metió en ese caso. Senadores de los Estados Unidos, congresistas de Estados Unidos, siempre estuvieron a favor de la señora Nestora Salgado. 134 diputados de México siempre pidieron a revisión el caso, en el cual duró 2 años, 7 meses injustamente en la cárcel por tu sistema de gobierno, Antonio Meade y Ricardo Anaya, a la cual perteneces también. Y no les bastó tenerla 2 años, 7 meses detenida injustamente. No les bastó que todavía hoy en el debate se te ocurre hacerla más famosa. Eso es lo único que hiciste. Despertarle el interés del pueblo de México que no la conocía, del por qué está en los diputados, en los senadores plurinominales por Morena. Pues está porque conoce las causas de la problemática indígena en los pueblos marginados de México. No está para protegerla, para darle inmunidad. No, está porque conoce la problemática, porque es una luchadora social, porque conoce, porque sabe. Y es por eso que Andrés Manuel López Obrador la va a incrustar en el Senado de la República. No para protegerla por ser delincuente, como tú lo quieres nombrar, Antonio Meade Breña. Corrupto, eso es lo que eres. Y te agradezco mucho que te hayas exhibido como lo hiciste en el debate del domingo pasado. Entonces, señores, ya me despido y creo que quedó claro quién es Nestora Salgado. Una señora que siempre ha luchado por ustedes y por nosotros, de las cuales necesitamos una en cada comunidad de nuestro país. No nos dejemos este 1 de julio y acudamos a las urnas. Creo que ya basta, bola de corruptos. Gracias.